Señor, aléjese del vehículo. Manos donde pueda verlas. Este coche coincide con uno robado. ¿De dónde sacó este coche? Usted no encaja con este vehículo. Lo compré legalmente. Está registrado a mi nombre. Los papeles están en el vehículo. Eso puede ser falso. Eso no prueba ¿Tiene nada. causa probable La para gente está registrarlo? incómoda. Voy a Si revisarlo. coopera, esto termina rápido. En una pequeña gasolinera junto a la autopista 19, un juez hispano respetado se encontró siendo tratado como un criminal. Lo que comenzó como una simple parada para llenar el tanque, terminó en un enfrentamiento captado por varias cámaras. El agente que se le acercó afirmó que estaba recuperando un vehículo robado, un vehículo que el juez había comprado y registrado años antes. En cuestión de minutos, esa acusación falsa encendería una de las investigaciones policiales más controvertidas que el Estado había visto en una década. Antes de seguir, deja en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es de esas que no te quieres perder. La bodycam que grabó el encuentro pertenecía al oficial Mark Reich, un patrullero conocido en el condado de Brookside por sus detenciones agresivas. Reich había construido una reputación de policía proactivo, una frase que usaba a menudo para justificar detener a conductores que, según él, no parecían encajar con los autos o los vecindarios en los que estaban. Aquella noche en particular, patrullaba el tramo de la autopista 19 con las ventanas entreabiertas, escaneando cada coche con la misma intensidad que usaría en una búsqueda por delitos graves. Cuando su patrulla pasó frente a la gasolinera, Reich redujo la velocidad. Sus ojos se clavaron en la SUV de lujo oscura aparcada en el surtidor 4. Su postura cambió de inmediato. Las manos se tensaron sobre el volante. La mirada se estrechó en el conductor que estaba junto a la bomba. Ese conductor era el juez Nathaniel Briggs, de 53 años, un juez estatal muy respetado, conocido por su temperamento tranquilo y sus años de experiencia jurídica. No estaba de servicio, no estaba en una sala de audiencias, no llevaba toga. Simplemente estaba cargando gasolina después de salir de su despacho un poco más tarde de lo habitual. Aún así, mantenía la misma presencia serena de siempre, postura recta, movimientos medidos, concentración silenciosa mientras cerraba el tapón del tanque. Briggs ni siquiera notó la patrulla al principio, no hasta que Reich giró bruscamente hacia la estación y se detuvo en diagonal, ocupando 2 plazas, bloqueando la parte delantera de la SUV. Ese movimiento repentino hizo que el juez levantara la vista, con las cejas apenas arqueadas, no por miedo, sino por una silenciosa confusión. Reich salió de su coche con la clase de confianza de alguien que cree que ya ha atrapado a alguien infraganti. No se presentó, no hizo una pregunta, ni siquiera miró lo que Briggs estaba haciendo. Simplemente se quedó mirando la SUV de lujo y negó con la cabeza, como si hubiera algo que no encajaba. «Señor, aléjese del vehículo», ordenó Reich mientras se acercaba. Briggs parpadeó, sorprendido por el tono. «¿Hay algún problema, oficial?» En lugar de responder, Reich rodeó la SUV, como si hubiera encontrado un auto robado abandonado a plena vista. Pasó la mano por el capó, comprobando el calor del motor, y luego se inclinó para mirar la placa. El juez lo observaba con atención, su expresión tranquila tensándose apenas. «Necesito que mantenga las manos donde pueda verlas», añadió Reich, ahora más alto. «Hemos recibido reportes de un vehículo con esta descripción involucrado en varios robos». Briggs exhaló por la nariz. «¿Este vehículo, oficial?» Reich lo interrumpió. «¿De dónde sacó este coche?» La pregunta no sonó casual, no sonó curiosa. Vino cargada con la suposición de que el hombre a su lado no podía ser el dueño legítimo. Briggs reconoció ese tono al instante. Lo había oído en demasiados casos en los que había presidido, casi siempre saliendo de la boca de agentes con la misma actitud. Aún así, decidió responder con calma. «Lo compré hace 3 años. Está registrado a mi nombre. Los papeles del seguro están en la guantera». «¿Ah, sí?» Reddick ladeó la cabeza.
claramente incrédulo. ¿Le importa si reviso? Briggs frunció el ceño. ¿Tiene causa probable para registrar mi vehículo? Rake sonrió de lado. Sí, está de pie junto a un coche que no es suyo. El juez descruzó los brazos lentamente, sereno por fuera, pero por dentro, el cambio en el tono del oficial le confirmó lo que ya sospechaba. Esto no era un malentendido. No era un control rutinario. Era perfilamiento. Sutil al principio, cada vez más evidente con cada segundo que pasaba. Un empleado de la gasolinera asomó la cabeza por la puerta de vidrio cuando la voz del oficial se elevó. Briggs se dio cuenta de que lo estaban mirando, y Rake también. Pero mientras el juez esperaba que la presencia de testigos calmara la situación, el agente pareció irritarse aún más. Rake dio un paso más. «Necesito ver su identificación, ahora». Briggs asintió ligeramente y llevó la mano con cuidado a su billetera. «No me estoy negando, estoy colaborando, pero me gustaría saber por qué está ocurriendo esta detención». «Porque», soltó Rake, «este vehículo fue reportado como robado hace 15 minutos». Los ojos de Briggs se entrecerraron. Sabía que eso era imposible. Había estado todo ese tiempo en el estacionamiento del centro, revisando expedientes. «¿Quién hizo ese reporte?», preguntó. Rake no respondió. En lugar de eso, colocó la mano en la manija de la puerta de la Sport Utility Vehicle, como esperando que se abriera al primer tirón. No lo hizo. Briggs la había cerrado con seguro por costumbre. El oficial tiró de nuevo. «Ábrala». «No», respondió Briggs con firmeza. «No tiene derecho a registrar mi coche». La tensión se espesó. Las luces superiores zumbaban. Un cliente al otro lado del lote redujo el paso, percibiendo que algo estaba ocurriendo. Rake notó la atención y bajó la voz, pero no la agresividad. «Podemos hacer esto por las buenas o por las malas», advirtió. «Y le aseguro que está cometiendo un error». Los ojos del juez reflejaron por primera vez una posibilidad que no había querido considerar, que aquello podía escalar mucho más allá de una simple petición de documentos. El estacionamiento se sentía más pesado. Las luces parecían testigos silenciosos. Rake se acercó aún más, cerrando el último espacio entre ellos. Su mano flotaba sobre la funda del arma, sin tocarla, pero lo bastante cerca como para mandar un mensaje. Briggs no se movió. No alzó la voz. Simplemente mantuvo su posición, devolviendo la mirada al oficial, que ahora parecía decidido a llevar el encuentro a un terreno peligroso. Y fue en ese momento cuando todo cambió. Desde fuera podía parecer solo una conversación tensa, pero la bodycam, combinada con las cámaras de seguridad de la gasolinera, mostraba otra verdad. El cambio en la postura del oficial Mark Rake fue deliberado. Levantó la barbilla, cuadró los hombros, y la mano que flotaba cerca de la funda no era un gesto involuntario. Era una táctica, del tipo que busca intimidar, del tipo que establece dominio antes de hacer la siguiente pregunta. El juez Nathaniel Briggs no dio un paso atrás. Simplemente sostuvo la mirada de Rake, su expresión tranquila tensándose poco a poco, mientras el oficial se acercaba a centímetros de su rostro. Rake rompió el silencio primero. «Señor, le doy una oportunidad más. Abra el vehículo». Briggs negó una sola vez con la cabeza. «No tiene fundamentos para registrar mi coche». En vez de responder, Rake presionó el botón de la radio en su hombro. «Central, aquí Unidad 12, confirmando vehículo presuntamente robado en gasolinera de la autopista 19. Solicito refuerzos». Su voz sonó firme, segura, como si estuviera informando un hecho comprobado, no algo inventado en el momento. En la grabación, la reacción del juez era clara. No era miedo, era incredulidad. Sabía exactamente lo grave que era hacer un reporte falso y también sabía que el oficial ni siquiera estaba intentando verificar nada. La gasolinera se volvió más silenciosa, mientras los clientes cercanos percibían que algo pasaba.
Una mujer en el surtidor 6 se metió de nuevo en su coche, observando desde detrás del parabrisas. Un hombre que caminaba hacia la tienda se detuvo, dudando si debía seguir. Incluso el empleado detrás del mostrador se inclinó hacia la ventana, con los ojos muy abiertos. Briggs mantuvo las manos visibles, palmas abiertas a los lados. «Oficial Rake, se lo pregunto otra vez. ¿Qué le hace pensar que este vehículo es robado?» Rake rodeó la SUV por segunda vez, golpeando el techo con una mano mientras caminaba. «Porque la gente no va por aquí manejando autos como este, a menos que haya algo raro». No era evidencia, no era sospecha basada en conducta, era suposición, llana y simple, documentada, grabada, con hora marcada. Los ojos del juez lo siguieron mientras daba la vuelta. Eso no es causa probable, eso es perfilamiento. Rake ignoró por completo las palabras. Se agachó para revisar el número de VIN a través del parabrisas, entrecerrando los ojos como si esperara encontrar un rasguño o un número alterado. No encontró nada. Aún así, no se retiró. «¿Cómo dijo que se llamaba?», preguntó Rake, todavía inspeccionando el coche. «Todavía no me ha preguntado mi nombre», respondió Briggs. «Entonces dígalo». Briggs extendió su billetera de identificación. Rake se la arrebató sin dar las gracias y la abrió. Por un segundo, sus cejas se levantaron apenas al ver las palabras «Honorable Nathaniel Briggs», no porque reconociera al juez de inmediato, sino porque «honorable» casi siempre significaba algo oficial, algo importante. Pero en lugar de reconocerlo, le devolvió la identificación como si no significara nada. «Eso no prueba que el coche sea suyo». Briggs inspiró lentamente. «Mi registro y mi seguro están en la guantera. Puede verlos, pero solo si reconoce que lo hace con mi consentimiento, no por la fuerza». Rake bufó. «No intente darme lecciones de procedimiento». El tono no era solo irrespetuoso, era burlón. El tipo de voz que se usa con alguien de quien se asume que no entiende la ley, alguien a quien cree que puede manejar a su antojo. A lo lejos, una sirena empezó a hacerse más fuerte. Los refuerzos venían en camino. Los hombros del juez se tensaron. «Oficial, está escalando una situación que no necesitaba escalar». «No», replicó. «Quien la escaló fue usted cuando mintió diciendo que este vehículo era suyo». Parpadeó. «¿En qué exactamente he mentido?», preguntó Briggs. Rake no respondió. En cambio, volvió a colocar la mano en la manija de la puerta de la SUV y dio un tirón fuerte. Cerrada. Lo intentó de nuevo. Nada. «Ábrala», exigió. «No», contestó Briggs. «No sin causa legítima». La sirena de refuerzos se acercó hasta que una segunda patrulla entró en el estacionamiento, las llantas crujiendo sobre la grava. El oficial Jansen bajó del coche, más alto, más corpulento y más joven que Rake. Se acercó rápido, mirando entre ambos hombres. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Jansen. Rake no dudó. «Posible vehículo robado. El conductor no coopera». El juez se giró hacia el segundo agente. «Ya le di mi identificación. Ofrecí los papeles. Me he negado a un registro ilegal». Jansen miró a Rake, luego a la SUV, luego al juez. Su expresión se mantuvo neutra, pero se colocó más cerca del lado de Rake que del juez. Ahora había dos agentes, dos miradas, dos suposiciones. «Señor», dijo Jansen con firmeza, «aléjese del vehículo». «Ya estoy lejos», respondió Briggs. «¿Qué más necesitan?» Rake levantó una mano. «Necesitamos detenerlo hasta verificar la propiedad». La palabra quedó suspendida en el aire. Detenerlo. La mandíbula del juez se tensó. «No tienen base legal para detenerme». «Ya veremos», murmuró Rake. Una pequeña multitud se había reunido ya, 3 o 4 personas en los bordes del lote, teléfonos en alto, grabando en silencio.
En pantalla, la bodycam captaba todo. Las luces parpadeando, la tensión, el lento círculo que hacían los agentes alrededor del vehículo. También captó el momento en que Rake llevó la mano a las esposas en su cinturón. Briggs vio el gesto. Dio un paso atrás, no de forma agresiva, sino defensiva. Oficial, está cometiendo un error. Rake avanzó igual, con las manos aún en las esposas. Y usted está resistiéndose. No me estoy resistiendo, dijo Briggs con firmeza. Estoy quieto y estoy expresando mis derechos. El momento resonó sobre el asfalto. El chasquido del metal, el ligero movimiento del segundo oficial cambiando de postura, el murmullo de los testigos que ahora entendían que no estaban frente a una parada rutinaria. Estaban viendo algo salir mal, y en los siguientes segundos, la situación cruzaría una línea de la que ninguno de los agentes podría volver atrás. Cuando el oficial Rake llevó la mano a las esposas, la tensión en el surtidor 4 se rompió como un cable tirante que se parte. Los testigos se acercaron un poco más al borde del estacionamiento, los teléfonos todavía grabando, mientras el aire se llenaba de incredulidad. El zumbido de las luces se mezclaba con el murmullo lejano del tráfico en la autopista 19, pero todas las miradas seguían clavadas en el agente que se preparaba para detener a un hombre que aún no se había movido ni un centímetro. El juez Nathaniel Briggs mantuvo las manos visibles y la voz firme. Oficial, está intentando detener al propietario legítimo de este vehículo. Rake no se detuvo. Dio otro paso, las esposas colgando de sus dedos. Ponga las manos detrás de la espalda. El juez no obedeció, pero tampoco se resistió. Levantó ligeramente la barbilla, la misma postura que usa en la sala cuando emite advertencias. Esto ya fue demasiado lejos. Antes de continuar, debería saber a quién pretende detener. Rake entornó los ojos, casi divertido. No me importa quién dice que es. Briggs llevó la mano al interior de su chaqueta, lento y controlado, y sacó un portadocumentos de cuero. Lo abrió y lo sostuvo entre ambos. El emblema dorado brilló bajo las luces de la gasolinera. El oficial Jansen lo vio primero. Su expresión cambió al instante. Los ojos se agrandaron, la postura se enderezó, la boca se tensó alrededor de un aire que no esperaba contener. Rake echó un vistazo a la identificación y por primera vez su seguridad flaqueó. La placa decía un título que borraba todas las suposiciones, todas las dudas, todas las afirmaciones falsas que había repetido por radio. Honorable Nathaniel Briggs, juez del Tribunal Superior del Estado. El agente se detuvo a mitad de paso. ¿Es usted juez? Briggs no bajó la credencial. Y usted está violando múltiples derechos, todo grabado en cámara. Durante varios segundos, Rake se quedó inmóvil, sintiendo el peso de la revelación caerle encima. Su mano bajó lentamente las esposas, pero la bodycam captó el leve temblor en sus dedos, no por miedo, sino por la súbita conciencia de que todo lo que había hecho estaba documentado en contra suya, frente a alguien con autoridad para impugnarlo al más alto nivel. Jansen se movió incómodo a su lado. «Señor, no sabíamos...» Briggs lo interrumpió. «No necesitaban saber mi cargo para tratarme conforme a la ley». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier placa, y la cámara lo registró. Jansen tragando saliva, Rake parpadeando rápido. Ambos agentes de repente sin saber cuál debía ser su siguiente paso. El juez cerró el portadocumentos. «Ahora espero poder marcharme sin más acoso». Rake carraspeó. «Solo estábamos haciendo nuestro trabajo». «No», respondió Briggs, con un tono ahora más afilado. «Ustedes crearon un delito donde no existía ninguno». Un murmullo suave recorrió al pequeño grupo de testigos. Uno de ellos dio un paso adelante. «Lo tengo todo grabado», dijo. «Si necesita una copia...» Briggs asintió una vez. «Gracias.
Ese intercambio sencillo, tranquilo, respetuoso, pareció desestabilizar aún más a Reich. Se giró hacia el hombre. «Esta es una investigación activa. Deje de grabar». El testigo no bajó el teléfono. «Este es un lugar público. Otro golpe a la autoridad de Reich. Otro momento captado en cámara». La tensión se rompió no por la fuerza, sino por la exposición. Todo estaba ya en video. No solo las cámaras de la gasolinera, sino la bodycam, los teléfonos de los testigos e incluso una cámara de vigilancia en la esquina de la calle apuntando hacia los surtidores. Los agentes retrocedieron, creando una distancia que debieron haber mantenido desde el principio. Con movimientos lentos y deliberados, el juez Nathaniel Briggs volvió a su SUV, abrió la puerta del conductor y sacó la documentación del registro y del seguro, los mismos documentos que había ofrecido mucho antes de que la situación se saliera de control. Se los entregó a Jansen. «Verifíquelo ahora». Jansen revisó los papeles. Los datos coincidían a la perfección. La SUV no era robada. Nunca hubo un reporte. Nunca hubo una razón válida para detenerlo. Jansen exhaló y devolvió los documentos. «Todo está en regla». Briggs no sonrió, no festejó, no se regodeó. «Lo sé», dijo simplemente. Reich evitó el contacto visual. Le tembló la mandíbula. «Es libre de irse». El juez lo miró un momento y habló con la misma autoridad que usa en el estrado. «Oficial Reich, le aconsejo documentar muy bien sus acciones de esta noche. Se le pedirá que las repita bajo juramento». Los hombros del agente se hundieron. Briggs subió a su SUV y cerró la puerta. El motor arrancó. La pequeña multitud lo observó en silencio mientras se alejaba. Una salida suave que contrastaba con el caos que dejaba atrás. Pero la historia no terminó en el surtidor 4. A la mañana siguiente, las grabaciones de los testigos comenzaron a circular en redes sociales. Primero a nivel local, luego estatal. Después, los medios nacionales la retomaron. Presentadores de noticias retransmitieron el enfrentamiento en la gasolinera cuadro a cuadro, analizando las frases del oficial, comparándolas con el audio en tiempo real de la bodycam y preguntando cómo una recarga de gasolina rutinaria se convirtió en una detención ilegal. Abogados de derechos civiles llamaron antes del mediodía. Líderes comunitarios exigieron rendición de cuentas. El Consejo Judicial Estatal emitió un comunicado apoyando al juez Briggs. Incluso algunos miembros de las fuerzas del orden expresaron preocupación por el incidente. En menos de 48 horas, se abrió una investigación oficial sobre el oficial Mark Reich, una que profundizó mucho más allá de un solo encuentro nocturno. Comenzaron a aparecer patrones, quejas pasadas, detenciones no reportadas, múltiples acusaciones de apuntar a conductores que no parecían poder pagar los autos que manejaban. Y con cada nueva revelación, la presión pública crecía. 5 días después del incidente en la gasolinera, el juez Nathaniel Briggs presentó una demanda por $13,8 millones por detención ilegal, perfilamiento racial, daños emocionales y violación de derechos constitucionales. La demanda no fue estridente ni teatral. Fue medida, precisa, respaldada por evidencia de cámaras, testigos e incluso las propias palabras del oficial. Y cuando el condado la recibió, quedó claro algo. La verdadera pelea apenas comenzaba. Tras la exigencia tranquila pero firme del juez de hablar con un supervisor, la tensión dentro del pequeño estacionamiento cambió. Lo que había empezado como un enfrentamiento agresivo se transformaba ahora en otra cosa, una exposición. Y el oficial Dalton lo sabía. Su lenguaje corporal cambió en el momento en que se dio cuenta de que cada segundo de su comportamiento había quedado registrado, no solo en su propia cámara, sino también en las cámaras de la gasolinera y en el teléfono del juez. Poco después, llegó una segunda patrulla. El supervisor, el teniente Harris,
Bajó con una postura firme, como si ya hubiera escuchado el llamado por radio y supiera que algo no cuadraba. Miró primero a Dalton, luego al juez, luego a la sube de lujo. La escena hablaba por sí sola. El juez no alzó la voz ni hizo aspavientos. Simplemente explicó lo ocurrido paso a paso, con el mismo tono medido que usa en la sala. A medida que hablaba, las excusas de Dalton empezaron a desmoronarse. Las supuestas bases de causa probable, la acusación de vehículo robado, incluso el motivo original para acercarse al juez. Nada encajaba con la política del departamento. El gesto de Harris se endureció mientras escuchaba. Luego llegó el punto de quiebre. El teniente rodeó el vehículo, comprobando la matrícula en su tableta. Segundos después, la pantalla se iluminó en verde. Coincidencia de nombre confirmada. Propietario registrado, juez Marcus Holloway. Harris exhaló lentamente y se volvió hacia Dalton. El tono que usó no fue alto, pero cortó más hondo que cualquier grito. Dalton, dentro de la patrulla, ahora. El oficial dudó solo un instante, pero obedeció. La puerta se cerró detrás de él con un golpe pesado. Con el agente apartado de la escena, el teniente se disculpó directamente con el juez. No fue una disculpa de manual ni apresurada. Fue el tipo de disculpa de alguien que entiende exactamente cuán dañina pudo haber sido esa interacción, no solo para el departamento, sino para la dignidad del juez, su reputación y su seguridad. Pero lo que ninguno de los dos sabía, al menos todavía, era que un testigo que había grabado todo en silencio ya había subido el video a internet. En 3 horas superó las 200.000 visualizaciones. Al amanecer del día siguiente, ya pasaba de 1,6 millones. El público no solo estaba indignado, estaba decidido. Las llamadas inundaron el departamento. Los mensajes colapsaron el juzgado. Reporteros acamparon frente a ambos edificios exigiendo explicaciones. Y para Dalton, ya no quedaban explicaciones que pudieran protegerlo. Pero el juez no estalló públicamente. No fue a la televisión. No grabó un comunicado. Simplemente presentó una demanda, en silencio, de forma profesional y con el peso de pruebas incuestionables. El escrito alegaba perfilamiento racial, detención ilegal y puesta en peligro temeraria. Y luego vino la cifra que sacudió a la ciudad: $13,8 millones. La gente esperaba que el departamento la combatiera, que hubiera una larga batalla legal. Pero cuando los abogados de la ciudad vieron las grabaciones, cuando vieron la bodycam encenderse tarde, cuando vieron los documentos del juez ya en su mano, mientras Dalton insistía en que actuaba sospechoso, pelear dejó de ser una opción. 3 meses después, el departamento llegó a un acuerdo. Pero esta historia no terminó con el pago. Dalton fue despedido. Harris fue puesto a cargo de reentrenar a toda una división. Y la gasolinera donde ocurrió todo colocó un pequeño letrero sobre el surtidor número 6. Un recordatorio para los clientes de que ahora sus cámaras graban audio y video en alta definición las 24 horas, porque la rendición de cuentas no debería depender solo de la suerte. En cuanto al juez, volvió al trabajo en silencio, sin entrevistas dramáticas, sin discurso de victoria. Simplemente entró de nuevo en su sala con la misma autoridad serena que había tenido la noche anterior al incidente, excepto que ahora llevaba algo más poderoso que el enojo. Llevaba pruebas de que, incluso en un momento rutinario, llenar el tanque tarde por la noche, el sesgo puede convertir la vida cotidiana en peligro. Pruebas de que documentar salva vidas. Pruebas de que mantenerse firme, incluso con miedo, puede cambiar todo un sistema. Y en la escena final recogida en el informe público de la ciudad, el juez pronunció una frase que resumía todo lo que aquel enfrentamiento había revelado. Yo no buscaba una pelea, buscaba respeto. Su voz no tembló. Su expresión no se endureció. Simplemente dijo la verdad que millones ya habían visto con sus propios ojos.
y la verdad que seguiría obligando a los departamentos de toda la región a reconstruir, reentrenar y replantearse qué significa justicia, mucho después de que se pagara el acuerdo. Porque a veces el tribunal más poderoso del mundo es un estacionamiento de gasolinera iluminado por un solo foco, y una cámara que se niega a parpadear. Si crees que toda persona merece un trato igualitario, sin importar quién sea, dale al botón de suscribirte, porque historias como esta necesitan ser escuchadas.